de tal día y de tal año, ¿sí? Bueno, ese papel, lo que hicimos es que el procedimiento de auditoría, que es acá la aplicación de procedimiento, queda demostrado con la preparación de papel de trabajo. Por supuesto que los papeles de trabajo ahora, a continuación, ya vamos a ir desagregando un poco, pero además de eso tenemos todo una bolilla de papeles de trabajo donde, inclusive yo tengo algunos ejemplos para mostrarles, pero es interesante después dar específicamente los papeles de trabajo una vez que ya vamos entendiendo un poco de qué se habla, de qué se trata la auditoría, ¿sí? Entonces, cuando ya vamos entendiendo un poco el procedimiento, después en algún momento ponemos la clase de papeles de trabajo. Quiere decir que el auditor tiene que seleccionar cuáles son los procedimientos que van a aplicar. Lo que ustedes tienen, lo que ustedes van a aprender o lo que las normas, la resolución técnica enuncia, es un arsenal de procedimientos. Lo que ustedes van a tener que decidir es qué procedimiento van a aplicar, cuándo van a aplicar ese procedimiento y con qué alcance van a aplicar el procedimiento. Eso no es matemático, la resolución técnica no lo dice, sino simplemente enumera de cuáles son los procedimientos de auditoría. Y ustedes van a seleccionar los procedimientos de acuerdo a la naturaleza del rubro. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer tienen que validar los rodados o la mercadería, pueden hacer una inspección ocular. Pero si ustedes quieren validar los activos intangibles, no pueden hacer una inspección ocular. O sea, no pueden contar, no pueden ni recontar lo que es intangible, lo que no se puede ver. ¿Sí? Eso sería que un procedimiento va a depender de cuál es la naturaleza del rubro que estamos auditando. Segundo, va a tener en cuenta la importancia relativa, o sea, cuando nosotros vamos a seleccionar procedimientos, de acuerdo a qué importancia tiene el rubro en función del ente que estamos auditando. O sea, como estuvimos viendo ayer, vamos a suponer que lo que más hablamos de fondo fijo, arqueo, caja, realmente hoy, por las normas impositivas, porque no se puede hacer pago más de, creo que de 1.000 pesos, porque no se pueden computar el IVA si no es por transferencia o cheque, por un montón de normas, el fondo fijo quedó reducido a muy poco monto. O sea que casi le diría que una empresa comercial, ustedes después cuando vemos los procedimientos, casi no van a hacer un arqueo. O sea, que hagan o no hagan un arqueo no le va a cambiar la vida. Ahora, si estamos auditando una empresa, una entidad financiera, indudablemente caja de banco va a ser bastante importante. A mí me tocó hace muchos años hacer el arqueo de la bóveda del Banco de Tokio, que creo que no existe más en el país, y realmente es un arqueo de caja, igual que el que vieron ustedes en el ejercicio de Flori, solo que imagínense una bóveda de un banco, digamos, de la cantidad de plata que hay ahí, empaquetada, no empaquetada, suelta, monedas empaquetadas, hay de todo, ¿sí? O sea que el arqueo depende, la importancia relativa en una empresa va a tener importancia, por ejemplo en un banco, y en una empresa comercial yo creo que hoy en día muy poca importancia porque hasta lo mínimo ya se está pagando por cheque o por transferencia. Casi hasta el pago por cheque está desapareciendo. Y si uno mira una empresa hoy, debe ser que el 80-90% de los pagos se hace transferencia. Ni que hablar en esta época de pandemia donde no se puede cobrar los cheques. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda? A ver, busca acá. ¿Chat? No. Bueno. ¿Cuáles son de esos procedimientos que nosotros estamos hablando de auditoría? Por supuesto que todo esto vamos a ver más adelante y vamos a explicar cada uno, pero básicamente los procedimientos de auditoría consisten en revisar registros contables, inspecciones oculares, obtener confirmación de terceros, pruebas matemáticas, revisiones conceptuales, comprobación con información relacionada y el examen de documentación importante, las indagaciones orales y la obtención de confirmación de la gerencia. Bueno, el procedimiento, por ejemplo, de la revisión de registro, cuando ustedes, por ejemplo, en el ejercicio práctico, comparan el total del arqueo con el registro contable, con el mayor de la cuenta caja, era en ese caso, están haciendo un procedimiento que consiste en comparar algo con los registros contables. O sea que, en definitiva, después vamos a ver que la base de la auditoría es comparar los registros contables, porque yo estoy auditando estados contables que surgen de registro contable, ya sea partiendo, como habíamos visto en la primera filmina de clase, partiendo del libro diario, siguiendo el mayor, el balance de saldo y los estados contables. Si yo audito los estados contables,
indudablemente tengo que comparar con los registros contables. Otro procedimiento de auditoría es la inspección ocular. En el caso que ustedes vieron en el ejercicio, el arqueo es una inspección ocular, o sea, el auditor verifica por sí mismo la existencia de un determinado bien. La inspección ocular vamos a ver que tienen dos modalidades. Una, practicar el arqueo, como en el caso del ejercicio práctico que hicieron con Flori de la primera clase, el auditor realizó el arqueo. Y la otra es verificar la bondad del arqueo, de la inspección ocular realizada por la empresa, ¿sí? O del inventario realizado por la empresa. Normalmente, recuerden que el proceso de arqueo, el proceso de inventario es parte del proceso contable, no es trabajo de la auditoría. Entonces, la auditoría puede no realizar el inventario, sino que lo que hace el auditor es revisar que la toma de inventario que se realice en la empresa sea correcta. Todo esto, por supuesto, vamos a ver en detalle más adelante. Pero lo que tendría que quedar claro es que la inspección ocular, algunas veces el auditor la realiza y otras veces verifica o revisa o verifica la inspección ocular realizada por la empresa. Digamos. Tiene esas dos modalidades. Generalmente los arqueos suele tomar la auditoría y generalmente la inspección, el inventario, uno debería, en una empresa grande, uno debería verificar la bondad del inventario. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con lo que vimos ayer, en el caso de que ustedes están trabajando como contador y como auditor, se confunden los términos y se cree que el proceso de inventario es parte del proceso de la auditoría. No, en realidad el auditor está trabajando de contador. ¿Sí? En lo que yo expliqué en la clase anterior, con la dispensa esta de la resolución técnica 37, es como que ustedes están haciendo una tarea contable y una tarea de auditoría simultáneamente, digamos, ¿sí? Porque están haciendo el inventario que tendría que hacer la empresa, pero también están haciendo el inventario como auditores para controlarse a sí mismos. Bueno, pero eso es consecuencia de esa dispensa que da la resolución técnica. La obtención de confirmación de terceros es un poco lo que habíamos hablado en el caso de cómo hacían ustedes para verificar mi identidad. En el caso de las empresas, existen un montón de terceros que están vinculados de alguna manera a la empresa y saben o pueden brindar información al auditor sobre determinados saldos o determinadas operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, las entidades financieras, por ejemplo, los deudores por venta, por ejemplo, los proveedores, por ejemplo, la compañía de seguro, por ejemplo, el abogado de la empresa, etcétera. ¿Sí? Quiere decir que hay un montón de personas que podrían confirmar al auditor la existencia o no de un determinado saldo o de una determinada transacción o de una determinada circunstancia. Por ejemplo, la cobrabilidad de un cheque, de un cliente. Que se lo podría preguntar al abogado. Lo que nosotros vamos a ver ya en próximas clases, pero esto simplemente es un pantallazo, es cómo es el proceso de obtención de confirmación de tercero. Siempre teniendo en cuenta que los estados contables son de la empresa y el procedimiento es del auditor. O sea que vamos a ver que en realidad no es el auditor el que le pregunta al tercero, sino que el tercero, el ente que estamos auditando le dice al tercero que le envíe su saldo al auditor. Todo eso tiene un proceso de selección de muestras, preparación de cartas, despacho, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Quiere decir que en los procedimientos tenemos revisión de registro, inspección ocular, ya sea que tomo o la bondad, obtención de confirmación de tercero a un sinnúmero de personas, ya sea del activo o del pasivo, y hasta de las notas, porque podría haber unas contingencias por ahí, son procedimientos de auditoría. Otro procedimiento de la auditoría es realizar pruebas matemáticas. Por ejemplo, que si ustedes realizan un recuento de dólares, realizan el recuento y tienen $100. Si ustedes se preparan un papel de trabajo, $100 al tipo de cambio comprador al cierre, que sea en este momento en la Argentina difícil de saber cuál es el tipo de cambio, vamos a ponerle 100 pesos para no tomar alguno, pero es el cambio al cual va a ser el cambio al cual la plata que le van a dar cuando uno venda los dólares, eh, creo que son los 83 pesos, si no me equivoco, da un monto, ¿sí? 100 por 83 da un monto. Cuando yo multiplico los $100 por el 63, estoy haciendo una prueba matemática, ¿sí? Cuando yo sumo
5 proveedores que totalizan 200 pesos, hago una prueba matemática. Eso vamos a ver en detalle distintos casos, digamos, ¿sí? Las revisiones conceptuales se utilizan en casos que el auditor no podemos sumar, digamos. O sea, por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes si la carátula de los estados contables están bien, mucho hace la revisión conceptual, digamos. O sea, tengo que analizar el caso para ver, pero no es sumar y restar. Sumar y restar es si la conciliación bancaria suma, sí, uno puede hacer una suma. La revisión conceptual se utiliza mucho cuando estamos revisando en materia de exposición, digamos. Si ustedes miran un estado contable y ven que el activo está a la derecha y el pasivo está a la izquierda, están haciendo una revisión conceptual diciendo esto está mal. Están comparando lo que debería ser con lo que es. Y se dan cuenta a todas luces que está mal. ¿Sí? O sea, el activo a la izquierda y el pasivo y patrimonio neto a la derecha. Al menos por ahora es así. Entonces, todo lo que uno revisa conceptualmente, esto lo vamos a ver también en detalle. Pero la idea acá es saber que el auditor, para obtener evidencia, tiene una serie de procedimientos que son algunos de los cuales usted va a ir viendo en la práctica. Nosotros vamos a ver cada uno de estos en detalle en las próximas clases. Ya la próxima semana vamos a ir viendo bien cada uno de los procedimientos. Pero es interesante ya saber en qué consiste la tarea del auditor. El examen de documentación importante, por ejemplo, cuando ustedes van a leer un contrato de alquiler, un contrato de provisión de materia prima, un contrato de leasing, o sea, están leyendo contratos, documentación importante, están leyendo el contrato de constitución de la sociedad, están leyendo documentación importante. La lectura y examen de la documentación importante es un procedimiento de auditoría. Si ustedes van a leen las actas de directorio, las actas de asamblea para ver cómo se distribuyen las utilidades, están haciendo un examen de documentación importante. Las indagaciones orales es un procedimiento de auditoría que no tiene un fin en sí mismo, pero que es sumamente importante. Es decir, bueno, mucho de la auditoría es hablado, digamos, o sea, no es yo te escribo un memo y ustedes me contestan el memo, te hago una nota y ustedes te hago una encuesta por Google Doc y ustedes me contestan, no, la auditoría no funciona. Si la auditoría funciona hablando, digamos, o sea, hay algún juicio, piensan despedir, o sea, un montón. La indagación significa hablar con personas que estén involucradas en la operación de la empresa, de la cual ustedes pueden obtener información importante. Por supuesto que la indagación oral no es un fin en sí mismo, digamos, o sea, todo lo que yo hice un relevamiento, ustedes van a tener que verificar con alguno de los otros procedimientos. Sí, mirá, estamos por despedir o despedimos o estamos por despedir a alguien y ustedes van a tener, bueno, en base a esa información que obtuvieron, verificar con otro procedimiento de autoría. Pero la indagación oral es un procedimiento importantísimo en la auditoría. La auditoría es hablada. Y el último que tenemos, la obtención de confirmación de la gerencia o manifestación escrita de la gerencia, también es un procedimiento. Después vamos a ver que, independientemente que hagamos todo el proceso de auditoría, en definitiva, el auditor necesita una carta de gerencia donde la empresa le diga que le haga ciertas afirmaciones de importancia, le dé por escrita ciertas afirmaciones de importancia que el auditor fue relevando a lo largo del periodo de la auditoría. ¿Sí? Todos esos son los procedimientos de auditoría. A ver qué dice el chat. Ah, no, pensé que me habían preguntado algo. ¿Sí? Entonces, de todos esos procedimientos, lo que tiene que hacer el auditor es verificar todo esto es la artillería de procedimientos. En base a la naturaleza del rubro y la importancia relativa, hay el riesgo involucrado que me olvidé de explicarle, va a seleccionar cuáles procedimientos va a aplicar. El riesgo involucrado, que me olvidé en la selección de los procedimientos, significa que yo voy a aplicar determinado procedimiento en función del riesgo. El riesgo es la probabilidad de que esté mal. ¿Sí? Y en función del riesgo yo voy a decidir hacer un procedimiento o hacer otro procedimiento. No existe un procedimiento, si bien existen más o menos procedimientos, llamémosles usual para cada rubro, no hay nada en la resolución técnica no hay una matriz que le diga a usted, viene de cambio, mercadería, se aplica tal procedimiento. No, están enumerados así como están acá y ustedes tienen que aplicar su criterio. ¿Sí? El riesgo es la probabilidad de que algo está mal. Ahora vamos a ver en próxima filmina, bien, vamos a ver en qué consiste el riesgo de autoría y cuáles son los distintos tipos de riesgo que existen.
O sea, si el riesgo de que esté mal, vamos a suponer, existe un fondo fijo en Oberá y el riesgo que esté mal no es muy importante, y bueno, no voy a ir a hacer el arqueo, a lo mejor le hago una confirmación con el custodio de los fondos, le hago una confirmación de los fondos. ¿Es tan válido como el de arqueo? No, pero como el riesgo involucrado es bajo, lo que trato de hacer es otro procedimiento de auditoría. Bueno, planificación. La planificación establece que la auditoría debe ser planificada en función de los objetivos del encargo. ¿Sí? Quiere decir que ustedes tienen que planificar, de acuerdo a lo que le dice la resolución técnica, tienen que planificar en función de los objetivos. O sea, si yo tengo que hacer una auditoría de estado contable, voy a hacer una planificación. Si tengo que hacer un informe de revisión limitada, voy a hacer otro. O sea, de acuerdo a cuál es la finalidad y cuál es el informe que voy a emitir, va a ser los procedimientos que voy a aplicar. Y un tema fundamental en los procedimientos es la característica del ente cuyos estados contables son objeto de la auditoría. La característica del ente se refiere a la naturaleza, envergadura y otros elementos. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa que es una prestadora de servicio, en la empresa prestadora de servicio probablemente los bienes de cambio no sean importantes. O sea que ustedes van a planificar teniendo en cuenta que el inventario no es importante. ¿Qué es importante en una empresa de servicio? El gasto que está en personal. Indudablemente, el gasto de personal y cargas sociales debe ser el 80% del gasto, normalmente en una empresa de servicios. ¿Sí? Ahora, si usted tiene una empresa comercial, seguramente la planificación va a girar alrededor del inventario porque debe ser lo más importante que tenga. Si ustedes tienen una pyme, van a hacer una planificación, y si usted tiene una empresa que tiene 10 sucursales o que tiene sucursales en el exterior, va a ser otra. O sea que la auditoría, no existe una planificación de la auditoría única que se aplique ni siquiera a empresas del mismo rubro, porque todas las empresas son distintas. Como vamos a ver en el capítulo de planificación, la planificación debería ser a medida, es un elemento a medida. ¿Sí? No existen el programa estándar. Podrían existir algunos puntos por ahí cuando uno tiene una empresa muy chica y uno trabaja solo, uno podría tener algo más sencillo, pero cuando hablamos de una auditoría de una empresa más o menos importante, cuando uno ya trabaja con, con otras personas, indudablemente tiene que planificar por escrito y específicamente para la empresa que ustedes están auditando. Otro elemento que tienen que tener en cuenta es las circunstancias particulares del caso. Por ejemplo, vamos a ver que no es lo mismo que ustedes le contraten 3 meses antes del cierre del ejercicio que le contraten un mes después del cierre del ejercicio. Los procedimientos que pueden aplicar en el primer caso no son los mismos que pueden aplicar en el segundo. Si a ustedes le contratan un mes después del cierre del ejercicio, el inventario no lo pueden hacer. Ya no pueden volver el tiempo atrás para hacer el inventario. O sea que la característica particular de cada caso también influye en la planificación. Y la planificación debe incluir la selección de los procedimientos a aplicar, la distribución en el tiempo. O sea, la selección de los procedimientos a aplicar es de todo esto, qué voy a aplicar en cada rubro y con cuáles de estos procedimientos voy a aplicar. Además de decir cuáles procedimientos voy a aplicar, lo que tengo que decir es en qué momento voy a aplicar. O sea, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, el que vieron, el caso que ustedes vieron el otro día, hicieron el arqueo 7 días después del cierre del ejercicio. Bueno, hay que planificar a ver si uno va a hacer 7 días después, si va a hacer el ejercicio, si va a ser 3 días antes, cuándo va a tomar el inventario, cuándo va a mandar las circularizaciones, hasta cuándo va a esperar la respuesta a las circularizaciones, cuándo va a leer la documentación importante, cuándo va a hacer una inspección ocular, en qué momento va a revisar las conciliaciones bancarias. Todo eso, toda esa distribución del trabajo, uno tiene que incluir en la planificación. Esperen que acá hay una pregunta. ¿Son taxativos los procedimientos? No, Cristian. O sea, los procedimientos están enumerados. Lo que no está enumerado es en qué caso debo aplicar cada uno. Porque lo que le dice acá es que usted seleccione de todos estos procedimientos, seleccione cuáles quieren aplicar.
caso anterior que yo le decía del inventario, del fondo fijo, usted, Cristian, puede decir, no, yo me quiero ir a Oberá y quiero hacer el inventario. Y Fabián Esquivel dice, no, para mí no se justifica y voy a hacer simplemente una confirmación. ¿Sí? Esa es la técnica de auditoría y esa es la gracia de la auditoría, digamos. O sea que cada uno va a aplicar distintos procedimientos, distinto alcance y va a considerar importantes distintos temas. Digamos, acá nosotros no le podemos enseñar una única solución a un problema. ¿Sí? O sea, cada uno, lo que uno tiene que hacer es justificar por qué hizo determinadas cosas. ¿Y dónde lo justifica? En los papeles de trabajo. O sea, usted tiene que justificar cuando el día de mañana le digan por qué no fue a hacer el inventario, usted diga porque representaba el 0,001 del activo. Distinto es el caso que habíamos visto en en clases anteriores del último lío que hubo con las empresas de autoría, que no circularizaron o no hicieron ningún procedimiento para una cuenta corriente que tenía 1.500 millones de dólares, digamos. O sea, bueno, hay que justificar eso, digamos. ¿Sí? Pero de una punta a la otra, siempre en el medio, uno puede inclinarse porque sí, uno puede inclinarse para hacer un procedimiento y otro puede inclinarse para hacer otro procedimiento. Es más, otro puede inclinarse por no hacer ningún procedimiento. ¿Por qué? Porque para ese contador no había riesgo ni era importante. Entonces decidió no hacer ningún procedimiento de auditoría. Bueno, ¿hasta ahí estamos o no? A ver, acá preguntas. Ojo. Sí. Aguanten un segundito. Me fui a ver cómo iba el partido de Uruguay. No, fui a prender el aire. Disculpen un ratito. Bueno, hasta ahí estamos, ¿no? Procedimientos y planificación. A ver si puedo hacer algo acá. Voy a hacer un... ¿Qué pulso, Fernando? Hola, ¿Qué pulso? ¿por qué? No, mirá qué pulso que tengo para... Ah, sí, espectacular. 1-0 va ganando Uruguay si te interesa. 1-0 ganando Uruguay. Muy bien. Bueno. Acá, ustedes están viendo... A ver... Algo que suelo dibujar hasta el... Bueno, ese es mi famoso eje del tiempo, donde en la primera, acá donde está el cursor en este momento, empieza el ejercicio y acá termina el ejercicio. ¿Sí? Como habíamos dicho en muchas clases, si usted mide la plata que tienen acá y mide la plata donde termina la empresa, acá vamos a suponer que termina la empresa, usted saca si ganaron o perdieron plata. Como la vida de la empresa se divide en ejercicios comerciales, esos ejercicios comerciales tienen un determinado resultado y tiene una determinada situación patrimonial y económica a un determinado momento. Eso es lo que pretenden exponer los estados contables. Entonces, cuando nosotros estamos auditando, el periodo que estamos auditando es todo esto, ¿sí? Desde que empieza hasta que termina. El proceso de auditoría no es algo que usted el día 31 de diciembre a las 24 horas
van y sacan una foto, tienen que sacar una foto del estado de situación patrimonial y ese día hacer todos estos procedimientos que están acá. El proceso de autoría empieza en el momento que ustedes le contratan, que si Dios quiere, tiene que ser un par de meses antes del cierre del ejercicio, y termina con la emisión del informe que vamos a suponer sea 2 o 3 meses o 2 meses y medio después del cierre del ejercicio. Desde el momento de la contratación hasta el momento en que emiten el informe, ustedes tienen que planificar, evaluar el control interno, aplicar los procedimientos, todos, algunos o algunos de los procedimientos y llegar a una conclusión que es la que va a ir en su informe de autoría. ¿Sí? Todo eso no se hace el día 30. Acuérdense que el estado de situación patrimonial es una foto, vieron que muchas veces se define como una foto de la situación de la empresa en un momento determinado, pero yo siempre que digo que es una foto tipo la portada de la revista Cara, es foto con un alto Photoshop. El Photoshop es el periodo, lo que se llama el periodo de evaluación posterior, donde perfeccionamos la evaluación de los créditos, sabiendo cuáles son los que se cobraron, cuáles no, cuáles quebraron, cuáles no quebraron, cómo fue evolucionando el tipo de cambio, analizamos la recuperabilidad de los bienes de cambio, vamos viendo cómo evolucionaron los juicios que tiene la empresa. Quiere decir que no es que el 31 de diciembre a las 24 horas ustedes están en condiciones de sacar la foto de la empresa. Sacan el borrador de la foto, que después con Photoshop, que serían todos los trabajos adicionales, ustedes van perfeccionando hasta que se emiten los estados contables. El trabajo del auditor, indudablemente, va a empezar acá y va a terminar acá. En el segundo ejercicio, que ustedes fueron contratados como auditor, ahí viene un bocadillo. Ustedes pueden ser contratados por auditor para una auditoría o lo que se llama auditoría recurrente para varios ejercicios. El segundo ejercicio es más fácil porque cuando empiezan acá, todos estos saldos ya tienen validados, ¿sí? Por lo tanto, ya tienen el punto de partida mucho más fácil que en la primera auditoría. Y ahí van a empezar a trabajar. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de auditoría es un proceso que empieza unos meses antes, normalmente unos meses antes del cierre del ejercicio, y termina en el momento de la emisión del informe. Durante todo ese ejercicio, durante todo ese periodo, ustedes tienen que distribuir la inspección ocular. Muchas veces, si una empresa es más o menos grande y ustedes están solos o tienen poco personal, por ahí decían, el lunes, el día del cierre, hago el inventario y el primer día hábil hago el arqueo. Perfectamente. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy distribuyendo en el tiempo los procedimientos en función de los recursos humanos que yo dispongo. Lo que no pueden hacer es que sea necesario realizar una inspección ocular al cierre del ejercicio y que ustedes digan, no puedo hacer porque no tengo personal y yo normalmente el 31 de diciembre paso en Copacabana porque me encanta el año nuevo en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Entonces eso no pueden hacer, digamos, no pueden dejar de hacer un procedimiento porque no tienen gente o porque ustedes viajaron. Lo que pueden hacer es acomodar el procedimiento en función de sus recursos. Bueno, pasemos a la siguiente filmina. Algunas otras consideraciones con respecto a la realización del trabajo. Este era lo que estaba enumerado en dos filminas anteriores. El contador debe realizar su tarea dentro del principio de economía aplicable a todo control. O sea que, para que su labor sea económicamente útil, debe culminarla en un lapso y a un costo razonable. Esas limitaciones de tiempo y de costo deben ser evaluadas por el contador a fin de determinar si no representan un inconveniente para la realización adecuada del encargo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Como toda medida de control, el control tiene que ser más económico que lo que se va a perder, porque si no, ¿para qué voy a controlar? Si para controlar voy a gastar más plata que lo que eventualmente se podría perder, no tendría sentido controlar. Por ejemplo, vamos a suponer, ustedes tienen un saldo de un cliente o un proveedor tiene un saldo de 10 pesos. Y el costo de la circularización, hoy Fernando está caro, ¿no? Creo que una carta certificada con aviso de retorno más la otra carta
estaríamos hablando de un 500 pesos tranquilo. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, la pregunta es, si ustedes tienen que circularizar, podríamos abrir acá una encuesta. No vamos a abrir una encuesta, vamos a preguntar nomás acá y que contesten por el chat. ¿Necesitan circularizar o tienen un cliente, un proveedor que tiene un saldo de 10 pesos? La pregunta es, ¿vale la pena invertir en una circularización que me va a salir 500 pesos para validar un saldo de 10? ¿Sí o no? Respuesta acá. Es un proveedor de la empresa. Como acá alguien puso si es mi único cliente, no sé a qué se refiere único cliente, pero le voy a sugerir algo. Nosotros, a partir de acá, nosotros somos auditores. Cuando nosotros estamos hablando acá, nunca hablamos de mi deudor, mi cliente, mi banco, o mi abogado, o mis ventas, o mis compras, o registro. No. Nosotros somos auditores, no tenemos nada que ver con la empresa. El cliente de la empresa, el proveedor de la empresa, el banco de la empresa, si tiene que registrar la empresa. Nosotros somos auditores, somos otra persona distinta de la empresa. Ahí está, la Mayra ya se paró en la otra vereda. Ahí se paró en la otra vereda porque te ha cambiado de opinión. Ah, no, ahora se paró. Bueno, muchos pusieron que no. En realidad, esto tiene un poco una trampa porque es muy difícil evaluar qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Indudablemente la respuesta para mí era, habría que evaluar cuál fue la importancia del proveedor a lo largo del año. Si es un proveedor importante que a lo largo del año tuvo mucho movimiento y coincidió que al cierre del ejercicio era cero, sí interesa circularizar. Porque yo no estoy validando los 10 pesos, yo estoy queriendo saber que no existen, que estoy analizando que hay un riesgo importante de que ese proveedor esté mal. Entonces, como es un proveedor importante y normalmente tiene movimiento, ¿por qué tiene cero? Entonces yo circularizo para que el tercero me confirme que el saldo era 10 pesos, ¿sí? O era muy 100 pesos, yo creo que dije. ¿Qué quiere decir eso? Que no se queden con lo que está registrado, sino con lo que ustedes quieren probar. ¿Qué riesgo están queriendo mitigar, por así decirlo? ¿Qué riesgo tiene esa partida que ustedes están auditando? No qué valor tiene, ¿sí? Con ese criterio, si por ejemplo el inventario de la empresa tuviera registrado, ustedes miran el inventario y dice 100 pesos, no irían a hacer una inspección ocular. Pero si usted dice, pero si esta empresa tiene mucho stock, vende mucho, ¿cómo es 100? No, voy a ir a hacer el inventario. Quiere decir que a partir de acá, nosotros empezamos a pensar no tanto en lo que esté registrado, sino con lo que eventualmente sería lo que se llama lo que potencialmente podría estar mal. ¿Sí? Distinto del caso, que acá sí me parece que era fácil de determinar, que era decir, ¿vale la pena ir hasta Oberá, gastar nafta con el precio que tiene la nafta ahora, viático, y otro para hacer un fondo fijo de 5.000 pesos, cuyo error más grande va a ser que los 5.000 pesos se hayan robado? Ese es el error máximo. El otro error menos grave, pero máximo desde el punto de vista contable, es que los 5.000 pesos se hayan gastado y no se registre el devengamiento. Tampoco es grave, sigue siendo 5.000 pesos. Y lo último, que de casualidad esté bien o que no esté gastado casi nada y que haya sido todo efectivo y ese efectivo está. Pero de última, el límite es 5.000 pesos y no vale la pena hacer un costo para ir a verificar 5.000 pesos. En ese caso sí es demostrable. Pero de todas maneras, tengan en cuenta para el día de mañana el principio de economía aplicable al control. O sea, no hagan tantos, porque todo lo que ustedes hagan como auditor es gasto. Y todo lo que sea gasto, o la empresa va a pagar de mala gana y el día de mañana van a perder el cliente, o lo que le toca pagar a ustedes de sus honorarios, van a tener menos ingresos, digamos, netos, van a tener menos ganancias. Eso no significa que no se vayan al patio y que no hagan nada para ganar plata, digamos, ¿sí? Entonces, utilizando el principio de aplicar el control, es que uno tiene que determinar
cuál es el alcance de la auditoría. Y esa, indudablemente, es la parte difícil, digamos, o la parte que con la experiencia ustedes van a ir sabiendo cómo aplicar. En pocas palabras, ustedes no tienen una cantidad ilimitada de balas, tienen pocas balas y tienen que seleccionar bien hacia dónde apuntan. No es un ejemplo que más me gusta dar porque no me gusta, obviamente, no me gusta la caza, no me gusta la pesca, no me gusta ese tipo de actividades, pero como para hacer gráficos, decir, bueno, si están rodeados en la selva por un animales salvajes y tienen 3 balas, bueno, tienen que apuntar bien a cuál van a apuntar. Bueno, la auditoría es básicamente eso, le dan una serie de, le dan plata para hacer un combo de procedimientos. Bueno, para hacer X procedimiento, elijan bien el combo, porque en función de eso van a ganar plata y van a disminuir el riesgo de la auditoría. Cuando se planifique y ejecuta un encargo, dependiendo de su naturaleza, el contador debe considerar la significación y los riesgos. Eso creo que ya lo habíamos visto. Tiene que ser importante y el riesgo tiene que ser importante, ¿sí? O sea, vamos a suponer que existe una partida que a lo mejor significativamente es alto, pero el riesgo de que esté mal es bajo y probablemente no haré algún tipo distinto de auditoría. O sea que siempre hay que considerar si es significativo y cuál es el riesgo. Eso es lo fundamental. En la mayoría de los encargos de auditoría, de revisión, otro encargo seguramente y servicios relacionados, acá faltan algunos, por ejemplo, la certificación y falta algunos encargos de, falta la certificación, por ejemplo. Como el auditor actúa sobre base selectiva, puede actuar sobre base selectiva, ¿sí? La auditoría, como vimos el primer día, básicamente se actúa sobre base selectiva. La revisión, de aseguramiento y servicios relacionados, también. En la certificación no, porque la certificación, si yo certifico los ingresos de Fabián Esquivel del año 2019, tengo que ver los 12 ingresos y las 12 declaraciones juradas o documentación, o sea, tengo que analizar el 100% de la documentación de respaldo. No puedo auditar no puedo hacer el trabajo en base selectiva. En el caso de los procedimientos acordados, que también vamos a ver más adelante, también podría ser que lo que se haya acordado con el cliente era verificar el 100%. Entonces, en este caso, tampoco podría aplicar base selectiva. Pero en la mayoría de los encargos, y fundamentalmente el que estamos viendo ahora, el encargo de auditoría, el auditor actúa sobre base selectiva. Y en la mayoría de los encargos también, de auditoría, revisión, otro encargo de aseguramiento y servicio de compilación, el auditor puede obtener manifestaciones escritas. La manifestación escrita o carta de gerencia es un procedimiento muy importante que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Pero en definitiva, donde el responsable de la empresa le dice al auditor que puso a disposición toda la documentación, que no tiene más juicio que lo que estaban ahí, que no piensa despedir a nadie, que no tiene otras cuentas bancarias que las que están declaradas. Bueno, todo eso se hace a través de lo que se llama carta de gerencia o manifestación escrita, cuyo detalle vamos a ver más adelante. Acá está lo que yo le había hablado de los procedimientos usuales. Generalmente sabemos que para alimentario, para la mercadería es un inventario físico, para los clientes y los proveedores son circularización, para la conciliación bancaria una revisión de la conciliación bancaria. O sea, existen ciertos procedimientos usuales. A pesar de que esto está extraído de la resolución técnica, la resolución técnica 37 no dice cuál es el procedimiento usual para cada rubro. O sea, dice, cuando un procedimiento usual de los que se enuncian puede ser modificados, reemplazados por otro o suprimidos. Era lo que yo decía, yo puedo modificar el procedimiento, reemplazar por otro o suprimir. Pero no dice en realidad cuál es el procedimiento usual para cada rubro. ¿Sí? Eso no lo dice. La verdad que es raro, digamos, porque al no definir cuál es lo usual para cada rubro, tampoco tiene mucho sentido decir que uno puede cambiar el procedimiento. En realidad bastaría con decir que todos los procedimientos que están ahí, uno podría utilizar todos, algunos o ninguno para los distintos rubros. Pero bueno, en definitiva, la resolución técnica dice que el procedimiento usual
que se enuncien en los capítulos específicos de cada encargo pueden ser modificados, reemplazados por otro alternativo o suprimidos, atendiendo a las circunstancias de cada situación. Quiere decir que eso depende de cada uno de los contadores. En este caso, el contador debe estar en condiciones de demostrar que el procedimiento usual no fue practicable o de razonable aplicación, o que, a pesar de la modificación, reemplazo o supresión, puede reunir elementos de juicio válidos y suficientes. En pocas palabras, ustedes hagan lo que quieran, pero demuestren en sus papeles de trabajo por qué lo hicieron. ¿Sí? No pueden decir, bueno, no voy a hacer inventario, voy a hacer, vamos a suponer que usted diga, no, no hago el inventario físico y voy a hacer una confirmación del inventario con el encargado del depósito. La verdad que ese procedimiento no sirve para nada, pero vamos a suponer que a ustedes se les ocurra hacer eso. Ustedes tendrán que fundamentar por qué cambiaron ese procedimiento y que aplicando eso obtuvieron elementos de juicios válidos y suficientes. En algunos casos es fácil, no es fácil, digamos, o sea, uno puede cambiar. Por ejemplo, cuando la empresa tiene bienes entregados a terceros en consignación, ¿sí? Esos bienes siguen siendo de la empresa y por lo tanto deberían incluirse en el inventario. Y uno podría de tener dos opciones, digamos, o sea, pedir autorización para hacer el inventario de los bienes o de la mercadería en el depósito de tercero, o bien hacer una circularización a ese tercero que nos confirme cuál es la existencia que está. Bueno, ustedes podrán decidir en esos dos procedimientos perfectamente alternativos cuál utilizar, y cuál es el que utiliza lo fundamentan por qué lo utiliza. Los procedimientos usuales, en cuanto fueran de aplicación, también deben ser utilizados en la revisión de operaciones o hechos posteriores a la fecha de cierre de estados contables u otra información objeto del encargo, y hasta la fecha de emisión del informe del contador cuando corresponda, para verificar en qué medida pudieron haberlos afectado. Esto es un poco raro porque en realidad los hechos posteriores contables que ustedes conocen, los hechos posteriores a la fecha de cierre contable, que son de dos tipos: aquellos que perfeccionan la estimación contable y hay que hacer asientos de ajuste. Ahora en los informes de COVID le llaman hechos posteriores tipo 1 y hechos posteriores tipo 2 porque se enamoraron del tipo 1 y tipo 2. En realidad los hechos posteriores son aquellos que modifican los estados contables mediante un asiento de ajuste, y aquellos que no modifican los estados contables, pero por su importancia en la apreciación de hechos futuros es conveniente ponerlo en notas complementarias. Lo que dice acá es que esos hechos posteriores también hay que auditarlos. Podría ser redundante porque en realidad si uno está auditando las operaciones en la empresa, indudablemente los hechos posteriores son parte de los conceptos que uno tendría que revisar. Pero esto que no estaba en la resolución técnica 7, en la 37 está expresamente establecido que es así. Así que todos los procedimientos también se aplican a hechos posteriores. Después vamos a volver, cuando hablemos de tareas finales de auditoría, vamos a volver sobre los hechos posteriores y vamos a explicar claramente de qué se trata cada uno, y en realidad lo que nosotros vamos a explicar es cómo se audita, digamos, de qué se tratan los hechos posteriores. Creo que ustedes ya lo saben porque es parte de un tema contable. La resolución técnica 7 disponía que para la auditoría de estado contable la fecha de emisión del informe limite la responsabilidad del auditor en cuanto al conocimiento de hechos posteriores a la fecha del estado contable que pudieran tener una influencia significativa en la información que ellos contienen. Eso es más o menos lo mismo, eso es lo que establecía la RT7. De otra forma, es lo que establece la resolución técnica 37. Y además dice que cuando el contador utiliza un trabajo de un experto, va a evaluar la competencia, la capacidad, objetividad y la independencia, que nosotros vamos a ver más adelante y no nos preocupemos por ahora. ¿Sí? Quiere decir que en las normas comunes, nosotros vimos en primer lugar cuáles son las normas o la condición básica para el ejercicio de la auditoría, vimos algunas normas comunes que debe tener en cuenta en el desarrollo de la tarea, y tercero, empieza la resolución técnica también como unas normas comunes a decir de qué se trata el informe del auditor, que es en definitiva lo que yo le decía, que es lo único que trasciende al público y es lo que hay que confeccionar.
Me dan un segundo, tomo un mate y hablamos de las normas comunes sobre otros informes. ¿Alguna duda hasta ahí? Los primeros 2 puntos. No, no vale. Todo ok. Hoy tenemos un efecto partido porque tenemos 63 participantes, ¿no? Yo no, todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes ven en la pantalla, está todo transcrito en la guía de estudio. Por lo tanto, el que no le resulta útil, digamos, la explicación, lo lee en el libro y está todo lo que yo digo. Yo trato de que le sea. Yo sé que no es fácil de entender, sé que no es fácil de entender. No digo que vengan los 100 alumnos todas las clases, pero tengan cuidado cuando van perdiendo el hilo de la materia porque se van a perder, digamos. O sea, no es fácil. Nosotros vieron que todos los días vamos con un montón de conceptos que no son fáciles de entender. Sobre todo me estoy refiriendo a los alumnos que están cursando por primera vez. Y desde el punto de vista virtual, tampoco uno puede palpar, digamos, si el alumno está entendiendo o no, porque no es lo mismo que cuando yo le veo a todos ustedes en clase que acá que estoy mirando mi filmina, digamos. Así que si no entienden, no se hagan problemas y vayan poniendo todo lo que no entienda en el chat, ¿sí? No hay problema, vamos repitiendo los conceptos. Muy bien. Gana Perú, dice Cristian. Tenemos las eliminatorias al instante. En definitiva, somos independientes, hacemos tarea, ¿para qué? Para emitir un informe. El informe, como yo lo había dicho en clases anteriores, es el medio por el cual el contador comunica al contratante y a los terceros las conclusiones de su trabajo. ¿Sí? Es una hojita, generalmente 2 hojitas, que van junto con los estados contables y es lo que trasciende a terceros. El auditor debe emitir su informe teniendo en cuenta las disposiciones legales, reglamentarias y profesionales en lo que fuera de aplicación. Obviamente que al final de la materia, así como viene planteado el cuatrimestre, será casi el mes de febrero, vamos a ver todo aquello que afecta el informe del auditor. ¿Qué es el objetivo del trabajo? El objetivo del trabajo es emitir ese informe. En la mayoría de los casos, con opinión y en algunos casos particulares sin opinión porque no nos pudimos formar una opinión de los estados contables. Vamos a ver que existen casos donde no tiene opinión. Los informes deben cumplir con requisitos o características de la información, eso es de carácter general. En especial se deben evitar vocablos o expresiones ambiguas que pudieran inducir error a los interesados en el informe. ¿Cómo le diría? Ustedes no pueden decir, hacer la descripción, la empresa no contabilizó determinados pasivos correspondientes a la provisión de energía eléctrica. Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, ¿qué es teniendo en cuenta? Teniendo en cuenta qué significa que estaba bien, que estaba mal, o sea, las expresiones ambiguas son de ese tipo, es cuando ustedes explican algo, pero en realidad no saben bien qué, o sea, uno no llega a distinguir, bueno, está bien, si te tengo en cuenta, pero ¿qué tengo en cuenta? ¿Que esté bien o tengo en cuenta que esté mal? O sea, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, ese tipo. En realidad, como los argentinos o los contadores argentinos uno ha visto a lo largo tampoco sin ningún fundamento estadístico, pero somos muy amantes de los modelos. Fíjense, cuando ustedes miran estados contables, los estados contables tienen los modelos de las resoluciones técnicas. Nadie, creo que no le cambian ni el tipo de letra, digamos, donde dice una rayita, dice una rayita, donde tiene un nombre, donde, o sea, todo, los contadores están muy acostumbrados a los modelos. Y en el caso de los informes también, o sea, que existen informes modelos y los contadores copian los modelos. Las normas internacionales y la NIF para la materia contable, las normas internacionales, dejan mucho a criterio del contador y no les gustan los modelos. ¿Sí? O sea, las normas internacionales de información financiera son muy amplias y cada uno tiene que elaborar su información de acuerdo a la forma que quiere, digamos. Por supuesto, siguiendo algunas determinadas normas. Pero por eso, el primer tema, y que muchas veces uno habla,
habla de las políticas contables de la empresa, porque la empresa en definitiva es la que establece su política contable. En cambio nosotros somos más del modelo, lo que dice la RT37, lo que dice la RT10, lo que dice 9, 8 y 9, lo que dice la 11, la 14, o sea, vamos directamente al modelo. Bueno, eso es lo que se debería cambiar y el contador debe elaborar. O sea, basta de control C y control V y elaborar bien su informe y elaborar bien su estado contable de manera tal que sea útil la información y no simplemente copiar los informes como están en las resoluciones técnicas. Los informes, esto que yo digo, es una apreciación personal, por supuesto, no lo repitan, no lo tomen como que sea cierto. El día de mañana por ahí presten atención y digan, el profesor Esquivel estaba equivocado o van a llegar a la conclusión de que el profesor Esquivel tenía razón. Pero el tiempo lo dirá. Pero lo que tienen que hacer es evitar los modelos, digamos. Traten de pensar, traten de elaborar las cosas. Los informes deben ser escritos, obviamente. No se podría hacer. En realidad la resolución técnica 7 preveía que en determinados casos uno podía hacer, en función de la urgencia, un informe oral, no el informe de estado contable, pero sí vamos a suponer, si a ustedes le están robando plata, yo ya levantaría el teléfono, haría un informe rápido y después haría un informe, digamos, escrito. Pero con los mails, con otro, le llega el segundo y el informe ya es escrito. O sea, por lo tanto, la resolución técnica 37 en cualquiera de los casos elimina la posibilidad de que el informe sea oral, tiene que ser escrito. En todos los casos en que el nombre de un contador se encuentre vinculado con los estados contables u otra información destinada a ser presentada a terceros, debe quedar en evidencia en todas las páginas que componen dicha información la relación que ellos tienen con el citado contador. En ningún caso, el contador debe incorporar únicamente su firma y sello en el estado contable ni en otra información. ¿Qué quiere decir esto? Era lo que yo le había explicado también en clases anteriores. Los estados contables están firmados por el emisor de los estados contables, sea el presidente del directorio de una sociedad anónima, un socio gerente de una SRL, el presidente y el tesorero de una asociación civil, el presidente y el tesorero de una cooperativa. Ellos firman en su carácter de emisor, en su carácter de presidente, en su carácter de tesorero. El contador firma esos estados contables al solo efecto de vincularlo con su informe de autoría. Entonces ustedes van a encontrar, busquen ahora en internet estados contables y van a encontrar que dice firmado el auditor Fabián Esquivel, matrícula número tal, del Consejo Profesional de Ciencia Económica de Misiones, firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 25 de febrero del 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy vinculando los estados contables auditados, objeto de la auditoría, con el informe del auditor. Junto los dos y eso es lo que trasciende a los terceros. En ningún caso, lo que le dice la resolución, ustedes pongan firma y sello, digan Fabián Esquivel, firmado Fabián Esquivel, contador público. ¿Por qué? Porque ustedes estarían asumiendo la responsabilidad de que son los emisores de los estados contables. Y ustedes no son los emisores de los estados contables, ustedes son los auditores de los estados contables. Entonces, lo que busca la firma del contador sobre los estados contables es vincular esos estados contables al informe del auditor. ¿Se entiende eso? ¿Se tiene claro? Por eso, muchas veces existen malas expresiones como decir el auditor, el contador firma estados contables. No, el auditor no firma estados contables. Yo siempre suelo hacer un chiste al respecto, que Flori se enoja porque dice Flori que yo soy muy viejo, pero en realidad de chico, ya que hicimos ser contador de jóvenes o de muy gurí, diríamos acá en la provincia, yo decía, yo iba a firmar estado contable y cuando llegué a esta materia se me cayó una lágrima porque descubrí que el contador no firmaba estado contable. En realidad nosotros firmamos informe de autoría. Los estados contables firma la empresa. Bueno, yo descubrí medio tarde, pero a lo mejor no debe ser el caso de ustedes. Pero si alguno pensaba que estaba estudiando contador para firmar estado contable, el auditor no firma estado contable. El contador firma informe de autoría y referencia a los estados contables a ese informe de autoría. Así que está claro que una cosa son los estados contables y otra cosa es el informe del auditor. ¿Se entiende o no? Esto es así para que usted, o sea, no puede no firmar los estados contables y vincularlo al informe, pues si no,
la empresa cambia los estados contables, le abrocha el informe del auditor y ya tiene un informe limpio. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Le queda claro ese tema? Ese tema es fundamental en la auditoría. Debe quedar en evidencia que en todas las páginas de estado contable la relación que ella tiene con el profesional. O sea, que tiene que firmar todo. Y en ningún caso el contador debe incorporar a los estados contables únicamente su sello y firma, es lo que ya les había dicho. Más o menos, en líneas generales, para todos los informes, como este punto se trata de normas comunes a todos los estados, a todos los encargos, después cada uno tiene su característica particular, tienen un título, tienen un destinatario, tiene un apartado introductorio con la identificación de la información objeto del trabajo profesional, o sea, qué estado contable estamos auditando o cuál es el motivo del encargo. Tiene una descripción breve de la responsabilidad que le caben al emisor de la información objeto del trabajo y al contador, que ahora vamos a ver más adelante cuál es la responsabilidad de uno y cuál es la responsabilidad del otro. Tiene una indicación de la tarea realizada, es decir, realicé la tarea conforme a las normas de autoría, realicé la tarea conforme a las normas de revisión, realicé una certificación, o sea, qué es lo que hice. Y esto que está en amarillo es lo más importante, que es la opinión que se ha podido formar o la conclusión a la que ha llegado. El término conclusión se usa para la revisión de estados contables trimestrales. La manifestación, aseveración se usa para una certificación. Hallazgos obtenidos por el contador se utiliza para otros encargos de aseguramiento. Claramente separada de cualquier tipo de información. En las nuevas resoluciones técnicas, este parrafito amarillo va a ir, después de que se modifique, seguramente va a ir para arriba porque las normas internacionales tienden a ir de lo más importante a lo menos importante. O sea que lo más importante en un informe de autoría es la opinión. Por lo tanto, esto amarillo seguramente va a ascender algunos renglones. No obstante eso, hoy por hoy, esta es la estructura del informe del auditor. Algunos elementos adicionales que sean necesarios, lugar y fecha, y la identificación y firma profesional. Básicamente, un informe de cualquier encargo de la resolución técnica 37 estaría dentro de esta estructura. Entonces no firma los estados contables, solamente se lo menciona o no tampoco. No, el contador firma los estados contables, pero al solo efecto de identificar con su informe de autoría. ¿Sí? No, en ningún caso hay que poner la firma y el sello, porque si no, no se sabría en concepto de qué uno está firmando. Era común en una época, ahora no, porque en realidad si ustedes firman mal, cuando lleguen al consejo profesional le van a devolver los estados contables, porque eso es un error visible. Después vamos a ver cuáles son las funciones del consejo en cuanto a revisión de la información. Bueno. Ahí vimos un poco todas las normas que son aplicables a las normas comunes de la auditoría. Ahora vamos a empezar a concentrarnos en el trabajo de auditoría. A partir de ahora vamos a tratar de ver, o vamos a ir viendo en qué consiste la auditoría, vamos a ir transitando ese camino y vamos a ir viendo distintos conceptos. El primer concepto es el riesgo, digamos, ¿sí? El riesgo de auditoría. O sea, porque varias veces estuvimos hablando a lo largo de esta semana de riesgo de auditoría. O sea que si toda la auditoría, y ustedes van a leer hasta el cansancio, hablan del enfoque en riesgo de auditoría. ¿Sí? O sea que ustedes hacen algo porque es riesgoso, digamos. O sea, ustedes ¿por qué estudian todas las bolillas de la materia? Ustedes van a rendir una materia y ustedes dicen, ¿por qué estudian todas las bolillas? Y no estudian solamente las 3 primeras. ¿Sí? Ustedes van a rendir auditoría y estudian todas las bolillas, no estudian solo las 3 primeras. ¿Por qué no estudian las 3 primeras nomás? Porque van a tener el riesgo que el profesor se le ocurra preguntar algo de las otras bolillas. ¿Sí? Entonces, ustedes estudian las 12 bolillas o las 10 bolillas o todo el programa,
porque tiene un riesgo de que cuando el profesor le pregunte, le pregunta. Si ustedes saben que un profesor pregunta solamente las primeras 5 bolillas, ¿qué bolillas estudiarían ustedes? El profesor, en la historia de la facultad, ustedes que en eso son expertos, saben exactamente lo que pregunta Fabián, lo que pregunta Carabén, lo que pregunta Agüero, saben hasta el detalle lo que preguntamos. ¿Y ustedes qué estudian? Lo que nosotros preguntamos. Porque es así. ¿Por qué? Porque saben el riesgo que corren de que nosotros preguntemos una cosa distinta a lo que habitualmente preguntamos es bajo. Entonces, dice, ¿dónde concentro? En donde tengo un riesgo de que me pregunten. ¿Se entiende o no? Y eso es lo mismo en la auditoría. El riesgo es la probabilidad que el auditor exprese una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados contables o los estados financieros son significativamente incorrectos. Este riesgo es una función de las incorrecciones significativas y el riesgo de detección. Acá hay una aclaración. A partir de ahora, estados contables y estados financieros se utilizan indistintamente. Cuando yo estudiaba, se dejó de utilizar la palabra estado financiero porque el estado financiero daba la sensación de lo percibido y se cambió por estado contable porque en realidad los estados contables son confeccionados en base al principio de lo devengado. Con el tiempo cambió y como las normas internacionales de información financiera habla de estado financiero, nuestras resoluciones técnicas ya empezaron a hablar de estados financieros. Quiere decir que estado financiero o estados contables, eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá a lo largo de la filmina, algunas veces dice estado contable y otras veces dice estado financiero. Se trata de lo mismo, el estado de situación patrimonial, el de resultados, el de evaluación del patrimonio neto, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que esté mal. Y en función del riesgo, de que algo esté mal, yo voy a tomar las medidas. O sea, si algo está mal, voy a aplicar procedimientos para estar seguro que esté bien. Y en base a eso emitir una conclusión. Si yo tengo el riesgo de que me hagan preguntas de la bolilla 10, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estudiar la bolilla 10 y entonces voy a estar seguro de poder contestar la pregunta. Bueno, en auditoría es exactamente lo mismo. O sea, en función del riesgo de que algo esté mal, yo voy a aplicar los procedimientos. Si no hay riesgo, no aplicaría el procedimiento, voy a aplicar menos. No existe la empresa de riesgo cero. ¿Sí? No existe. Sí existe empresa de alto riesgo, digamos. Bueno, todas las empresas tendrán mayor o menor riesgo en función de la característica de la empresa, que es lo que uno va determinando con lo que se llama el conocimiento del ente. O sea, una vez que yo conozco el ente, o sea, hoy le digo a la empresa XX Sociedad Anónima, ¿qué riesgo de auditoría tenga? ¿Qué sé yo qué riesgo de auditoría tenga? No existe un riesgo predefinido antes que conozca la empresa. ¿Sí? Es decir, va a tener un riesgo que es función del auditor determinar cuál es ese riesgo de la auditoría. ¿Sí? Es en función del auditor. ¿Cómo lo va a determinar? Ahora cuando vamos viendo el proceso, va a determinar. El riesgo de incorrección significativa, en realidad, depende de riesgo inherente y riesgo de control, que estos no son controlables por el auditor, y el riesgo de detección que sí es controlable por el auditor. O sea que, ¿cuál es el riesgo inherente? El riesgo inherente es la susceptibilidad de una afirmación de los estados de una afirmación del estado financiero a una incorrección que pueda ser significativa individualmente agregada a otras incorrecciones, suponiendo que no haya controles internos establecidos por el ente que prevengan o detecten y corrijan una incorrección. Por ejemplo, el registro de una operación compleja que incluye instrumentos financieros derivados tiene de por sí mayor riesgo de incorrección que la simple adquisición de mercadería. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a conocer la empresa y preguntamos a qué se dedica la empresa, ya el riesgo va a ser distinto. Si ustedes compran y venden silla en el mismo estado, ¿y cuál es la probabilidad de que la silla esté mal o que esté mal valuada? Es bastante sencillo, digamos, costo de reposición tiene su riesgo, por supuesto, el costo de reposición ya vimos que hay determinadas formas de medir y a su vez, pero no debería tener mayor problema. Ahora, si la empresa opera en instrumentos financieros derivados, y ya es distinto, digamos, no es lo mismo esa operación. Y en otro ejemplo que se ve más claro, vamos a ver la empresa se dedica a comprar y vender silla y el riesgo de evaluar. ¿Cuál es el riesgo que tiene la evaluación
de la silla al cierre del ejercicio. Es muy baja, digamos, no le va a errar por tanto. O sea, y es fácilmente demostrable. Ahora, al cierre del ejercicio, una empresa que se dedica a añejar whisky y tiene un whisky de 15 años que se añeja hasta los 25, que según lo que he entendido son los más ricos, al año 15, determinen el valor del whisky. O sea, no importa el control interno que tenga la empresa. Indudablemente va a ser mucho más difícil medir y evaluar ese whisky que medir y evaluar una silla. ¿Sí? A eso se trata el riesgo inherente. No importa si existe o no existe control. Lo que existen son partidas más riesgosas que otras. Otro ejemplo que solían dar que se solía dar es el tema del medicamento. El medicamento no es entrar a una farmacia y contar 20 aspirinas, 20 tabletas, 20 cajas, tal. ¿Por qué? Porque el medicamento tiene vencimiento, o sea que tengo que ir a medir, no solamente tengo que ir a contar, tengo que verificar que existe, sino que además tengo que verificar que el medicamento no esté vencido. Por lo tanto, tiene otra complejidad, independientemente del control interno, que no lo tiene la silla, que por ahí es mucho más fácil de determinar. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es riesgo inherente. O sea que es un riesgo que el auditor no lo puede manejar. Viene con la operación o viene con la característica del ente, viene independientemente del control interno, independientemente de lo que haga la empresa. El riesgo de control es el riesgo de una incorrección que puede ocurrir en una afirmación y que puede ser significativa, individualmente agregada a otras incorrecciones, no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por el control interno. Por ejemplo, existe mayor riesgo de error en el saldo de banco si la entidad no tiene un proceso habitual de conciliación bancaria o el que tiene es inapropiado. Para que el saldo contable esté bien, el saldo contable de banco, hay que conciliar con los saldos de banco. Yo podría llevar perfectamente una contabilidad todos los años sin hacer ninguna conciliación bancaria. ¿Cómo van a estar los saldos contables? Mal. ¿Por qué? Porque van a faltar conceptos, van a faltar registraciones, pueden faltar transferencias, faltar motor, o sea, seguramente va a estar mal. ¿Cómo reduzco el riesgo de error de que eso esté mal? Poniendo un elemento de control interno que se llama conciliación bancaria. Si yo pongo un elemento de conciliación bancaria, el riesgo de control baja porque la posibilidad de que exista un error baja porque existe un control. ¿Sí? Por lo tanto, el riesgo de control también baja. Cuando no existe el control, el riesgo de control aumenta. ¿Sí? Quiere decir que si yo estoy auditando una conciliación bancaria y nadie hace, estoy auditando el saldo de banco y nadie hace una conciliación bancaria, ¿cuál es la probabilidad de que el saldo de la cuenta banco esté mal? 100%. Está mal, seguro que está mal. Cuando la empresa tiene un apropiado sistema de control interno de conciliaciones bancarias por una persona que sabe y que está capacitada para la tarea, probablemente la conciliación bancaria está bien, pero no quiere decir que no exista un pequeño margen de error de que le falte registrar algo, de que así todo esté mal. ¿A qué se refiere cuando dice el que tiene inapropiado? Por ejemplo, si usted tiene una conciliación bancaria, o sea, todo depende de cómo le dice. O sea, un buen control, una buena conciliación bancaria consiste en registrar en conciliar el saldo del banco con el saldo de la empresa. Eso da un montón de partidas. Es un procedimiento matemático, era lo que yo le decía ayer, tiene que dar igual, digamos, no puede haber ninguna diferencia. Pero la conciliación bancaria no termina ahí, la conciliación bancaria termina en investigar cuáles son esa diferencia, ajustar los errores contables e investigar lo que no se pueda, todos aquellos errores que no se revierte con el transcurso del tiempo, que serían las diferencias temporarias. En un caso que contó un contador que está dando un curso, dice, claro, al que hacía la conciliación bancaria le dijeron, vos conciliás el banco con el... Claro, cuando llegó el auditor había 3.000 partidas pendientes. Y le digo, ¿qué son las partidas pendientes? Ah, no sé, a mí me dijeron que concilie. Yo concilié, yo tomé el saldo, sumaba, restaba y me daba. Ah, bueno, pero, o sea, eso significa que el control interno que aplicó la empresa es inapropiado, o sea, que no sirve para
auditar. Perdón, no sirve para el fin el que está creado. El fin es que existe una conciliación bancaria y que se investigue la diferencia. O sea, el riesgo inherente es la posibilidad de que algo esté mal independientemente del control interno. El riesgo de control es que algo esté mal teniendo en cuenta el control interno. Si no existe control, vamos a tener más riesgo, y si existe control, vamos a tener menos riesgo. La idea moderna es que el control interno detecte la mayoría de la empresa y el auditor verifique ese control interno vigente. ¿Sí? Cuando la empresa no tiene control interno, tenemos que aplicar muchos procedimientos porque indudablemente la posibilidad de error va a ser mucho más alta. Y el riesgo de detección es que el auditor no detecte un determinado error. O sea, si ustedes deciden de todo ese arsenal de procedimientos que yo le di, aplicar o investigar solamente el 1% de las partidas, indudablemente no van a detectar todos los errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a detectar. Entonces, si ustedes auditen el 100% de la partida, indudablemente el riesgo de detección va a ser cero, pero van a perder un montón de plata. Entonces, por la característica propia de la auditoría, existe un riesgo de detección. Hasta tal punto que cuando ustedes emiten una opinión, no dice que están seguros que los estados contables están bien, dice que razonablemente va a estar bien. ¿Por qué razonablemente? Porque existe un riesgo de detección de que el auditor no detecte determinado riesgo. Entonces, el riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos ejecutados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no detecten una incorrección que existe y que puede ser significativa individualmente o agregada a otra incorrección. Por lo tanto, este sí es un riesgo que depende de la auditoría. O sea, el riesgo inherente no depende ni siquiera de la empresa, depende de la característica de una partida. El riesgo de control depende de la empresa porque es la empresa la que pone más o menos control interno. Y el riesgo de detección depende del auditor, porque es el auditor el que aplica más o menos procedimientos de auditoría. Entonces dice, por lo tanto, es un riesgo que depende de la auditoría y no del ente como los dos anteriores. Por ejemplo, existiendo un error potencial en la asignación de ventas al ejercicio correspondiente, el auditor omite efectuar el procedimiento adecuado para satisfacerse acerca de que las ventas hayan sido imputadas al periodo que debe registrarse en ingreso conforme con el marco contable aplicado. ¿Sí? Es decir, si nosotros puede haber un problema en la venta del ejercicio y no aplicamos un procedimiento adecuado y no vamos a detectar si las ventas están bien o están mal. Entonces, la suma de los tres riesgos es la que el sumado de los tres riesgos es el riesgo de la auditoría, el riesgo que yo no detecte determinados errores. A ver, había acá una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo de control? Que el riesgo inherente no considera el control interno, es que algo puede estar mal por la característica propia de que algo está mal. Ejemplo, lo que yo estaba dando, no es lo mismo medir la medición de un whisky que medir eh, la medición de un bien de cambio. No es lo mismo si usted tiene que medir, fíjense, la construcción de los grandes cruceros, estos que andan dando vuelta al mundo. Ese crucero tardan 5, 6, 10 años, no sé cuánto tardan en hacer. Imagínense lo que es cada cierre de ejercicio, determinar el valor de ese bien. Ese para la empresa, para el astillero, es un bien de cambio. ¿Cuál es el riesgo de la probabilidad de que esté mal ¿Cuál es la probabilidad de que esté mal la evaluación del crucero en relación a la evaluación de una mercadería? Indudablemente el riesgo es muy distinto. ¿Se entiende? Y el riesgo de control sí depende de que a una misma partida, dos empresas, una tiene una cuenta en el Banco Nación y otra tiene cuenta en el Banco Provincia. Una hace conciliación bancaria y la otra hace conciliación bancaria, el riesgo es distinto, pero no depende de la característica, porque la verdad que las dos cuentas, las dos partidas son las mismas. Pero el riesgo es distinto porque una tiene una medida de control interno y la otra no tiene una medida. ¿Está? ¿Se entendió? Esperemos que sí, no se preocupen, si no entienden, volveremos sobre estos temas, pero es como para tener una idea ya cuando empiece por ahí a hablar de riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Y el riesgo de detección es ese, la probabilidad de que ustedes no detecten, aún para que ustedes se queden tranquilos, aún haciendo una auditoría perfecta, no van a detectar todos los riesgos, porque ustedes están, no, todos los errores, porque ustedes están apuntando a errores significativos
sobre el estado contable. O sea que algunos errores menores va a tener y probablemente haciendo todos los procedimientos hay algo que se le va a escapar. Por eso, vuelvo a insistir, la opinión final es está razonablemente bien y no está exactamente bien. Bueno, lo que vamos a ver en la siguiente clase es, a partir de ahora, de que ya sabemos cuál es el riesgo de la auditoría, vamos a empezar a decir, bueno, vamos a empezar a desarrollar una auditoría desde el momento cero hasta el momento de la emisión del informe. Todo eso es lo que ustedes van a hacer, van a aprender o vamos a ir viendo a lo largo de la siguiente materia, a lo largo de la materia. La auditoría empieza con el único punto complicado que es conseguir un cliente. ¿Sí? Todo lo demás que nosotros vamos a ver, ustedes les va a aprender, vamos a tratar de que ustedes conozcan. Creo que todo es fácil, todo es relativamente fácil. Lo único difícil en la auditoría es conseguir el cliente. ¿Y cómo conseguir el cliente? Lamentablemente yo no le puedo dar, decir cómo, y la facultad más de una vez le hizo objeciones de que deberíamos tener algo de marketing del profesional. Algunas de las materias optativas que ustedes tienen, la verdad que debería ser marketing profesional porque es la única. Pero bueno, lo que vamos a ver es, conseguimos un cliente, o sea, ¿cuáles serían los pasos acá? Ustedes se reciben de contadores, se inscriben en el consejo profesional para poder firmar un informe el día de mañana y consiguen cliente. Una vez que consiguen el cliente, van a empezar a identificar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los conocimientos de los factores de riesgo, cuáles son esos factores de riesgo, cómo identificamos y cuáles son los procedimientos para valorar el riesgo y las actividades relacionadas. Y qué respuesta va a dar el auditor para esos riesgos determinados. Es decir, bueno, está bien, tenemos la posibilidad de conseguir un cliente, empecemos a conocer la empresa. Hasta el momento en que ustedes firman el contrato de autoría, siempre hay tiempo de disparar. Si ustedes se encuentran uno en la costanera y le dice, quiero que me audite la empresa, oh, qué lindo, bueno, bueno, nos vemos mañana, voy para la empresa, llega a la empresa y la empresa vende un polvito blanco que no es azúcar ni es harina, bueno, hay tiempo de disparar y decir, bueno, mira, esta empresa me parece que es un poquito riesgosa, me parece que no sé si me gustaría ser el auditor y bueno, hay tiempo de disparar. ¿Sí? Dios quiera que no le pase eso y que el cliente que ustedes consiguen es un cliente que compra y venda mercadería, que compra auto, que vende hierba o una cooperativa. Y bueno, lo que van a hacer es empezar el proceso de identificar los factores de riesgo, cotizar el trabajo, firmar el contrato de autoría y empezar la auditoría propiamente dicha. Bueno, chicos, Messi nos espera, así que espero que hayan disfrutado de la clase. ¿Alguna pregunta? Vaya acá al chat. ¿Se entendió? Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, perdón, antes que se vayan, lo mismo de todas maneras voy a mandar mañana un, un anuncio. A partir de mañana a las 8 va a quedar habilitado las preguntas de los tres primeros capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tienen que leer los apuntes, estudiar los apuntes y van a estar habilitados entre mañana viernes y el lunes hasta el lunes a las 8 de la noche. Pero cada uno va a tener un intento de 60 minutos para cada capítulo. Por lo tanto, el procedimiento debe ser estudio, estoy muy seguro de lo que estudio, por supuesto que hay libro abierto, porque esto es de autocontrol, estudio, subrayo, repito, entiendo los un capítulo 1, resuelvo el capítulo 1. Lo único que van a tener es una hora y un solo intento. ¿Sí? Eso lo podrán realizar entre el mañana viernes, para los que les gusta trabajar días hábiles, sábado, domingo, para los que les gusta trabajar fin de semana, y el día lunes, que es feriado. El lunes a las 8 se cierra y no tienen más disponible. ¿Estamos? ¿Se entendió? De todas maneras, les mando el anuncio para que cada uno sepa eh, que, que van a tener habilitado. ¿Sí? Mañana en la mañana les mando el anuncio. Bueno, chicos, nos vemos
el martes. Chao, Fabián. Chao, Fernando. Hasta Chao, luego. gente. Chao.